Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya empieza a venir el calor, ¿verdad? Empieza a llegar el verano. Empezamos a sacar las radios a pasear, a activar, etc. Pero si hay algo que realmente caracteriza a los radioaficionados, más allá del uso del equipo, es la formación continua. Pasamos muchas horas frente a nuestros equipos de radio haciendo DX, QSO local, cacharreando con antenas, pero también invertimos mucho tiempo investigando, leyendo y aprendiendo. Porque la radioafición es una actividad profundamente multidisciplinar que integra tanto vertientes teóricas y técnicas como prácticas de disciplinas científico-técnicas, valga la redundancia. No hay que asustarse, ni hace falta dominarlo todo, ni mucho menos. Cada uno se interesa más por unas cosas que por otras. Pero es innegable que en este hobby nos cruzamos con conocimientos de electricidad, de electrónica, electromagnetismo, radiotecnia, radiofrecuencia, propagación, diseño de antenas, telecomunicaciones, informática, satélites, normativa, mediciones, energía, seguridad, mecánica, meteorología, matemáticas y un largo etcétera. Esta riqueza multidisciplinar es precisamente uno de los mayores atractivos de la radioafición y también uno de sus valores formativos más potentes. Y por eso, en este episodio 118 de CQ en Frecuencia, vamos a centrarnos en la formación en radioafición, tanto en su fase inicial, para sembrar la semilla en quienes se acercan por primera vez a este mundo, como en la formación continua para quienes ya llevamos un tiempo como operadores y queremos seguir aprendiendo. Porque claro, ¿podríamos usar una estación de radioaficionados sin saber nada de todo esto? Pues posiblemente sí, como quien usa un teléfono móvil sin saber cómo funciona por dentro. Pero eso no es ser radioaficionado, eso es ser, pues, un usuario de una radio. Ser radioaficionado implica querer entender, experimentar, construir, optimizar, y todo eso requiere formación. Así que para hablar de formación contaremos hoy con dos invitados en realidades diferentes pero complementarias. Por un lado, hablaremos con Jorge Lama, que organizará en julio un taller de iniciación a la radioafición para estudiantes de ingeniería dentro de las jornadas de Enxeñeiros Sen Fronteiras en la Universidad de La Coruña. De hecho, me ha invitado a dar una charla introductoria sobre nuestro hobby. Y por otro lado, hablaremos con David García, Eco Alfa 3, Foxtrot November Charlie, profesor de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, que entre el 30 de junio y el 4 de julio coordina un curso presencial de 20 horas para futuros operadores de estaciones de radioaficionado. No se trata de promocionar los eventos, uno de ellos ya de hecho tiene las plazas completas, sino de reflexionar un poco sobre cómo se está formando a los nuevos radioaficionados desde diferentes espacios, ya sea desde colectivos sociales o desde el ámbito universitario. Así que en este episodio 118 vamos a hablar de formación. Empezamos. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y por supuesto que a la hora de formarnos existen diferentes canales, diferentes medios por los cuales nos podemos formar, ya sea que estamos empezando y empezamos a darnos nuestros primeros pasos en el mundo de la radioafición o de la afición a la radio, como si ya tenemos una experiencia de algún tiempo y queremos profundizar en diferentes aspectos. Hoy en día estos medios se basan muy especialmente en Internet, ya sea canales de YouTube, vídeos de YouTube, blogs, podcasts como este que humildemente intenta acercar el mundo de la radioafición tanto a aquellos que empiezan como a aquellos que ya llevamos algo más de tiempo cacharreando entre antenas y equipos de radio. En definitiva, muchísima información y es importante seleccionar las fuentes. Seleccionar las fuentes es muy importante. Para mí, una de las fuentes principales de conocimiento en el mundo de la radioafición, además de, como decía, de vídeos de YouTube, buscando quién está detrás de esos vídeos también para conocer un poco quién me está explicando las cosas, es los apuntes de radioafición de Eco Alfa 4 Fox Papa Whisky, Félix García, que para mí se han convertido en una herramienta básica a la hora tanto de preparar estos episodios como de cacharrear, ya sea con antenas, ya sea con equipos, mediciones, etcétera. Y quiero decirlo aquí,
porque de bien nacido es ser agradecido, y desde aquí le agradezco esos apuntes de radioafición que podréis encontrar si buscáis por su indicativo en su página web, esos apuntes de radioafición, y que en breve espero que pueda pasarse también por aquí por el podcast a explicar un poco cómo nació y cómo surgió la idea de publicar esos apuntes de radioafición. Pero al margen de eso y de toda esta información, también los radioclubs son un lugar importante. Y las reuniones con compañeros, lo mismo. Cuando nos reunimos con compañeros para hacer una actividad, para subir a un monte, hacer un sota, para hacer una activación de lo que sea, allí nos empapamos también de información. Y al final la información es tiempo. Y a veces es necesario que nos condensen un poco esa información para que podamos dar los pasos un poco más rápidos. Y por eso, a continuación, vamos a hablar de esa jornada que comentábamos al inicio, esa jornada de Enxeñeiros en Fronteiras que tendrá lugar en julio en la Universidad de A Coruña, para hablar de iniciación a la radioafición. Hablamos con Jorge Lama. Jorge Lama, muy buenas. Hola, Xavi. Vamos a ver, eres miembro de la directiva de Enxeñerías en Fronteiras y coordinador del Banco de Reciclaje Electrónico. ¿Esto qué viene siendo? Bueno, primero te empiezo explicando. Enxeñerías en Fronteiras, o Ingenierías en Fronteras Galicia, es una ONG en la que pues llevan ya más de 20 años haciendo cosillas. No hay que ser ingeniero, aunque aparezca ingeniero en el nombre. Simplemente ganas de, como voluntario, colaborar con ellos. Hacen diferentes iniciativas y una de las que hacen es promover el uso de tecnologías libres que nos gustan. Entonces, el Banco de Reciclaje Electrónico es una de esas iniciativas que nació dentro con ese espíritu de promover el uso de tecnologías libres. Básicamente lo que hacemos es recibimos donaciones de ordenadores que van a ir para la basura, tanto de administraciones, empresas como particulares. Los ponemos a punto, les metemos software libre, les metemos un Linux y herramientas libres, y los donamos a gente que o no tenga recursos para comprarse un equipo o prefiera usar un equipo reutilizado en vez de tener que comprar uno nuevo, porque así combatimos que esos equipos que iban a ir para la basura no vayan a la basura, les damos unos años de más vida. Y también damos a conocer esas tecnologías libres de las que te estaba hablando, de software libre en general. Oye, es muy interesante porque, bueno, los radioaficionados somos así también de reciclar, sobre todo equipos informáticos, ¿eh? Muchas veces utilizamos pues equipos que ya están un poco más obsoletos, por ejemplo, para decodificar señales, para FT8, incluso para decodificar Morse, etcétera, y para diferentes aplicaciones. No tiramos ninguno, ¿eh? No tiramos ninguno, ya te lo digo, que nosotros somos un colectivo que no tiramos ninguno. Y además, hablabas de la utilización de Linux, de software libre, algo que es súper interesante, pero que en el mundo de la radioafición también nos limita mucho. Aprovecho también para decirlo, porque muchas de las aplicaciones que se utilizan en el día a día de los radioaficionados están subordinadas a sistemas privativos como pueden ser Windows o Apple, y a veces echamos de menos poder utilizar muchos libros de guardia, muchas herramientas en software libre. Podemos utilizar la emulación vía Vine, vía pues terminales que permiten correr este tipo de softwares en plataformas Linux, pero bueno, no acaban de engranarse de la mejor manera posible. Pero bueno, oye, Jorge, y dentro de este banco de reciclaje electrónico y dentro de este colectivo de Enxeñerías en Fronteiras Galicia, ponéis en marcha una serie de charlas, digamos, ¿no? Un ciclo de conferencias durante el próximo mes de julio en la Universidad de Coruña, ¿verdad? Sí, aparte de lo que te comentaba de reparar equipos y donarlos, pues también nos gusta hacer otro tipo de actividades de difusión, tanto sean charlas como talleres a lo largo de todo el año. Pero este año, como novedad, vamos a probar este formato que le hemos llamado Escuela de Verano, en la que concentramos en una semana de julio, del 14 al 18, pues una serie de talleres y charlas. Y no sabemos si nos va a salir bien o no, pero bueno, hay que probar. Y a ver, tengo que decirlo, me habéis propuesto hablar un poquito sobre la radioafición y sobre la iniciación, un taller de iniciación a la radioafición. ¿Cómo surge la iniciativa de incluir la radioafición dentro de este ciclo de charlas?
Pues mira, también nos gusta que parte de estos talleres los reaprovechen los propios voluntarios de temas que nos gustan, para que no solo tengas que hacer ese trabajo de voluntario de esfuerzo, sino que también que te alimentes de nuestro esfuerzo. Y aparte que somos cacharreros, nos gusta aprender nuevas tecnologías. Entonces, como bien sabrás tú, pues dentro de esas nuevas tecnologías libres están apareciendo y han aparecido cosas muy interesantes que se pueden hacer a través de las ondas, como todo el tema de LoRa, como todo el tema de SDR, y también están apareciendo proyectos libres relacionados con estas tecnologías que nos gustan y estamos ahora mismo empapándonos y conociendo, como puede ser Reticulum y como puede ser NomadNet y otras parecidas, Mestastic. Sí. Entonces, aprovechamos para dar a conocer todas estas tecnologías a la gente y también un poquito de lo que es la radioafición así en general. Y para eso pues, te contacté contigo y te has prestado a darnos esta charla de forma voluntaria. Muy bien. Pues efectivamente, la verdad es que me parece muy interesante que en un foro, digamos, relacionado con la ingeniería, se pueda hablar de radioafición, porque pese a que sea una tecnología con, yo creo que ya más de 100 años, y siempre hablamos de lo analógico y lo digital dentro del mundo de la radioafición, la verdad es que es un hobby que, como decía al inicio de este episodio dedicado al mundo de la formación en el ámbito de la radioafición, es un hobby que engloba muchísimas disciplinas científico-técnicas que son normalmente con las que los ingenieros y las personas que somos un poco más curiosas acostumbramos a trabajar, y que son totalmente necesarias para llevar a cabo el hobby, y que por mi parte va a ser un reto, pero también un placer poder mostrar un poco, y si soy capaz de hacer que alguno de los asistentes pues tenga a bien profundizar un poco más en el mundo de la radioafición y decidirse a abrazar esta disciplina, pues será muy halagador y será muy provechoso para nuestro hobby. Entiendo entonces, Jorge, que a ti eres uno de los interesados en este ámbito de la radioafición, ¿no? Sí, yo soy lo que se denomina un culo inquieto y me gusta probar de todo y conocer un poco de todo, y esto es una de mis aficiones, sí. De hecho, yo y otras 2 personas en este colectivo estamos pensando en sacarnos la licencia. Muy bien. Y una pregunta, porque claro, al final, cuanto más se profundiza en el mundo de la ingeniería, etcétera, mucha gente tira por el lado de los modos digitales y de la radio digital, debido a su complejidad, etcétera, más allá de lo que sería la tecnología analógica. Pero creo, y es algo que hemos tratado mucho en este podcast, que todas las tecnologías digitales, ahora estabas mencionando tú Mestastic, LoRa, incluso eso combinado con el mundo de los satélites, por ejemplo, que es algo muy goloso, el tema de la comunicación a través del repetidor que lleva incorporado la ISS, la Estación Espacial Internacional, etcétera, son temas que yo creo que para un colectivo como el de los ingenieros y un colectivo tan científico-técnico, valga la redundancia, tienen que ser interesantes, y sobre todo por el efecto práctico que tienen, ¿no? Sí, son muy interesantes. De todas formas, que sepas que no solo somos ingenieros, ¿vale? Aquí hay de todo. Yo tampoco acabé la ingeniería, no soy ingeniero, pero tenemos arquitectos y los voluntarios, y tenemos gente de todo tipo, con carrera y sin carrera, y simplemente con ganas de colaborar de forma voluntaria y participar y aprender. Claro, pero fíjate que aunque profesionalmente no se dedique uno a la ingeniería, lo cierto es que, y cuando hablas con radioaficionados que llevan muchos años de experiencia al frente de su estación de radio, la verdad es que los límites, y esto que me perdonen todos los ingenieros, y que conozco muchos y seguro que no se lo van a tomar a mal, pero muchas veces los límites se difuminan entre el profesional de la ingeniería y la persona que lleva muchísimos años en disciplinas concretas, no me refiero a nivel global, pero sí en disciplinas concretas. Muchas veces el profesional de la ingeniería, por ejemplo, que trabaja en un ingeniero de telecomunicaciones que está acostumbrado a trabajar con antenas, etcétera, muchas veces se le aproxima bastante un radioaficionado con muchos años de experiencia en antenas, por ejemplo, en la elaboración en el sentido más práctico de
de confeccionar antenas, etcétera, sobre todo para tecnologías, para bandas concretas y con materiales concretos, ¿no? Quiero decir que al final, lo que tú decías, son hobbies científico-técnicos que ponen encima de la mesa la posibilidad de que cualquiera, sin necesidad de ser ingeniero, pero pueda experimentar con disciplinas y con tecnologías que muchas veces están muy, muy orientadas al mundo de la ingeniería. Sí, yo opino como tú, de una persona que no tenga la ingeniería o el curso oficial, si le dedica tiempo y ganas a cualquier tema en la vida, va a poder alcanzar ese nivel de expertise o incluso mayores. Por eso hay algunas profesiones en las que no se habla de cuántos cursos tienes, sino de cuántas horas has estado pilotando, cuántas horas le has estado dedicando a este tema, porque realmente lo que hay más se nota es la experiencia que tienes. Correcto. Bueno, pues ya sabéis, a partir de, en el mes de julio, entre el 14 y el 18 de julio, tendremos la oportunidad de vivir una serie de charlas en la Universidad de Coruña acerca de muchos temas, y uno de ellos pues será el mundo de la radioafición, donde intentaremos hacer llegar el máximo de información en el tiempo que tendremos. Sobre todo, intentar hacer un recorrido desde lo que es la radio analógica a los nuevos sistemas digitales, que seguro que será una buena forma de abrir boca a todos los que quieran iniciarse en el mundo de la radioafición. Jorge Lama, de Enxeñerías en Fronteiras, muchas gracias por estar aquí en CQ en Frecuencia y nos vemos en julio. Muchas gracias, Xavi, por tu colaboración y por la difusión que haces de estos temas tan apasionantes. Una cosita, no hemos dicho dónde se puede apuntar la gente. Correcto, son talleres, charlas gratuitas. Te paso el enlace y como sé que siempre en tus programas pones todos los enlaces, pues ya lo pegas ahí en la información y listo. Perfecto. Todos aquellos que estéis escuchando este episodio y queráis esta información, la tenéis disponible en las notas del episodio, como siempre. Jorge, muchas gracias. Nos vemos. Y al margen de este tipo de iniciativas que son más bien divulgativas y ayudan a acercar el mundo de la radioafición a gente que habitualmente no está familiarizada con nuestro hobby, hoy vamos a hablar también sobre cómo es el proceso de presentarse al examen de radioaficionado en España, ya que muchos de los compañeros que se han aficionado a la radio en los últimos tiempos seguramente es una información que va a ser interesante para ellos. Si te interesa este hobby y quieres operar legalmente en las bandas de radioaficionado, el examen es un paso fundamental que además tratamos en profundidad en el episodio número 2 del podcast. Presentarse al examen es más sencillo de lo que parece. El primer paso es solicitar cita en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones y puedes hacerlo online. Eso sí, ha de ser en la que te corresponda por tu domicilio y donde vayas a poder dirigirte con mayor facilidad. Para ello, solo necesitas rellenar una solicitud, abonar la tasa correspondiente y elegir la fecha que mejor te convenga o la que en la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones pues tengan a bien darte. El examen en sí consta de 2 partes, ambas tipo test. La primera parte está dedicada a conocimientos técnicos en electricidad básica, radioelectricidad y conceptos fundamentales sobre el funcionamiento de los equipos. La segunda parte se centra en la normativa específica de radioaficionados en España, es decir, las reglas y obligaciones que debes conocer para operar tu estación de forma legal y segura. Cada bloque del examen tiene 30 preguntas, con 4 opciones de respuesta, y para aprobar necesitas acertar al menos 15 en cada uno. El examen se realiza de forma individual, normalmente por ordenador, y al terminar sabrás el resultado al momento. Si superas ambas partes, recibirás un certificado JAREC que te permitirá solicitar tu autorización administrativa y tu indicativo personal. Ese identificador único con el que podrás empezar a comunicarte en las bandas de radioaficionado. Para prepararte, pues puedes recurrir a materiales de estudio y simulacros de examen que ofrecen asociaciones como URE, FEDIEA y muchos radioclubs independientes. Recuerda que aunque al principio algunos conceptos puedan parecer complejos, con constancia y práctica están al alcance de cualquier persona interesada. Si quieres más detalles sobre el temario, consejos de estudio o experiencias reales de otros radioaficionados, te invito a escuchar el episodio número 2, donde tratamos este tema de manera mucho más extensa. Como os decía al principio, tenéis el enlace en las notas del episodio. Y ahora seguimos con el contenido de hoy, hablando de otra forma de preparar este examen de radioaficionado de forma presencial,
muy concentrada y que seguro que va a ser muy interesante para muchos de los aficionados a la radio que quieran unirse a nuestro hobby. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Pues si estamos hablando de formación, tenemos que hablar indefectiblemente con David García, Ecoalfa 3 Foxtrot November Charlie, profesor de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels, dependiente de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ahí lo dejo. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Xavi. Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal? Es un placer estar contigo porque por sexto año consecutivo, bueno, no sé si es consecutivo, pero al menos por sexto año, porque ha habido la pandemia por medio, han habido muchas cosas por medio. Exacto. Pero por sexto año ponéis en marcha un curso de operador de estaciones de radioaficionado dentro de la universidad, lo cual es muy interesante. Bueno, esto es lo que creo que faltaba un poco en este mundo, ¿no? Es decir, cursos online existen. Uh-huh. Sé que algunas asociaciones están haciendo algún tipo de esfuerzo para realizar estos cursos, pero, hombre, siendo profesor universitario, teniendo gente, estudiantes que en teoría les gusta el tema de las telecomunicaciones, pues al final nos planteamos, oye, vamos a hacer un curso, pero no que sea un curso solo para responder las 30 preguntas de cada una de las partes del ejercicio que te pone el ministerio, sino hacerlo, digamos, un poco más con condiciones. Intentar aprender, intentar saber las cosas de dónde salen. Tampoco lo que no intento, que eso también es un problema que a veces podemos tener, es intentar hacer una clase de ingeniería. Tampoco vamos allí, ¿no? Pero sí que es verdad que como mínimo que entiendan los conceptos y que sepan lo mínimo para, pues no sé, pues para que las cosas no las digan de forma automatizada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Si queremos aprobar el examen, ya sabes tú y sabemos todos los radioaficionados, pues que bueno, es cuestión de hacer test y al final te los aprendes de memoria y ya está, ¿no? Pero yo creía que desde una escuela de telecos, y yo como soy partícipe y soy radioaficionado, aparte de eso, pues bueno, lo vamos a hacer bien y vamos a dar la posibilidad de que venga la gente aquí a la escuela a hacer este curso. Uh-huh. Mira, David, yo siempre pongo un símil, que es el símil del carnet de conducir. Es decir, tú cuando te vas a sacar el carnet de conducir, tú vas a tomar unas clases que básicamente, más que enseñarte a conducir, lo que te enseñan es a aprobar el examen. Es decir, correcto. A partir de ahí ya es cosa tuya aprender a conducir, y por eso existen las escuelas de conducción donde te enseñan a conducir sobre mojado, en nieve, etcétera, porque todo eso no te lo enseñan en la autoescuela. En el caso de la radioafición pasa algo parecido, y está muy bien esto que comentas, porque efectivamente hay test para aprender el examen, ¿vale? Para aprobar el examen, pero luego el camino de la radioafición es casi eterno. Y entenderlo, lo que has dicho de entender, creo que es una de las partes más complicadas, ¿no? Exacto. Fíjate que en el fondo es física pura, ¿eh? Es física y matemática pura. Lo que pasa es, claro, como lo vemos como un electrodoméstico, en el fondo, pues bueno, es un PTT que aprietas, correcto, que hablas, miras el medidor de estacionarias, lo único que haces es medir pues, que la aguja no suba. Es decir, tenemos cosas básicas, sobre todo al principio, ¿no? Después vas aprendiendo. Y claro, el objetivo del curso es profundizar un poquito más. Lo que tampoco intentamos es hacer ecuaciones, ni hacer transformadas de Fourier, ni hacer cosas, digamos, que se vaya un poco de madre. Pero sí que es verdad que hay conceptos que yo creo que tienen que entender cualquier radioaficionado para tener un poco de culturilla, para entender lo que está haciendo en todo momento y para saber un poco, digamos, la operación de lo que es una estación de radioaficionado, que en principio parece sencilla, pero tú sabes que hoy en día, con las diferentes modalidades que existen, con todos los softwares que aparecen hoy en día en el mercado, hoy en día hay mucha caña para meter, ¿eh? Hay mucha cosa. Es un poco, al principio del episodio lo comentaba, es la diferencia entre ser radioaficionado o ser un usuario de radio. Es decir, al final un usuario de radio, a ti te puede venir una empresa, montarte una estación de radioaficionado en tu casa y simplemente en el coche, da lo mismo. Encender el equipo, apretar PTT y empezar a hablar y ya está, eres un usuario de radio. Pero el radioaficionado quiere más, quiere saber por qué eso ocurre, quiere mejorar su estación. Siempre hablamos de ese decálogo del radioaficionado, ¿no? Esos principios básicos del radioaficionado, de mejorar la estación, es progresista en el sentido de que quiere progresar en sus conocimientos, etcétera. Y qué importante es, porque también nos ayuda el conocimiento, todo ese conocimiento nos ayuda a que con un equipo de hace 60 años puedas estar hablando con un equipo de última generación que salió ayer de la fábrica.
¿no? Porque al final esa física es el kit de la cuestión. Exacto, eso es lo que estamos intentando desde la escuela desde hace muchos años, ¿eh? Hacer cultura de la radioficción, ir un poco más allá. Y lo que pasa es que es muy complicado. Tú ya sabes que últimamente la juventud, intentar cazarlos para que se reencuentren en este mundo tan apasionante como la radioficción nos cuesta mucho. Mira, te voy a decir una anécdota que tuve hace un par de semanas en una asignatura de segundo de Ingeniería de Telecomunicaciones. Yo estaba explicando unos circuitos y siempre lo que intento es relacionar toda la docencia teórica que yo explico en clase, relacionarlo con el mundo de la radioficción. Uh-huh. Porque es una herramienta que nosotros podemos utilizar en todo momento. Cuando vemos un espectro, cuando vemos una respuesta frecuencial, lo más rápido hoy en día, te conectas a un SDR online, puedes ver el espectro visualmente, puedes ver una modulación. Y cuando estaba explicando todo el concepto teórico basado en los radioaficionados, les pregunté, se me ocurrió preguntarles, bueno, vosotros escucháis, por ejemplo, la radio, ¿no? Una pregunta tan simple como esta. El 90% no dijo nada, levantó la mano un alumno y me contestó que era lo que escuchaba con su padre cuando iba en coche. Ya. En esos momentos me quedé un poco decepcionado, ¿no? Pero es normal. La juventud de hoy en día, con los chats, con el ChatGPT, con el Facebook, con el Twitter, con el Instagram, es muy complicado, es muy difícil. Y desde la escuela, pues intentamos el gap de lo que serían los estudiantes de ingeniería y gente de fuera también, pero sobre todo estudiantes de ingeniería, a ver si les pica un poquito el virus de la radioficción a partir de sus estudios, que digamos que será su profesión. Uh-huh. Y mira, te comentaré otra cosa. Sí. Antiguamente, y tú lo sabes, era al revés. Es decir, eran los radioaficionados que queríamos ser ingenieros. Correcto, ¿vale? Sí. Y ahora últimamente, cuando haces alguna pregunta a mis estudiantes, pues no conocen el mundo o prácticamente lo desconocen. Y entonces lo que hacemos es al revés. A ver si estudiantes de ingeniería que les gusta radiocomunicaciones, propagación y todo el tema teórico, a ver si se pueden implicar dentro de nuestro mundo, que es la gran afición que tenemos entre tú y yo y todos. Claro. El gran gap creo que está en el hecho de que, tú lo has dicho, de que ahora nos lo dan todo hecho. Tenemos la telefonía móvil, por ejemplo, tenemos una serie de tecnologías que ya nos lo dan hecho. Ojo, pasando por caja, ¿eh? Pasando Siempre. Por caja y de una forma muchas veces sesgada o controlada, o no por tus propios medios, sino que van a controlar exactamente. Tenemos el caso ahora, por ejemplo, con el caso de digital, con el tema de la Liga, por ejemplo, que muchos fines de semana deja muchas páginas web sin conexión por culpa de un tema legal, etcétera. Entonces, no siempre vas a tener esa información y esa posibilidad de comunicarte de forma democrática y de forma libre como tenemos los radioaficionados. El hecho de que nos lo hayan dado ya masticado y ya en la palma de nuestra mano con un teléfono móvil nos hace que nos pone un muro por delante para que ya no nos interese lo que hay por detrás. Pero claro, estudiantes de telecomunicaciones que luego, o sea, que ellos se van a dedicar a eso, se tienen que dedicar a eso, que ir al origen, ir al por qué me llega a mí esos datos, cómo me llegan, por qué medio me llegan a mi teléfono móvil, cómo van cifrados, etcétera. Es lo mismo, con el mismo material intangible con el que trabajamos los radioaficionados. Es el mismo. Es decir, a veces ellos al principio no se lo toman muy en serio, ¿no? Como diciendo, bueno, estos son abuelitos de viejas generaciones, pues que utilizan cosas muy antiguas y que esto ya no sé. Pero entonces me gusta porque cuando explicas, por ejemplo, alguna modulación, por ejemplo, explicas una USB y LSB, los estudiantes siempre te lo pueden explicar a nivel matemático. Eso está muy bien. Pero cuando lo ven realmente, y con un radioaficionado evidentemente se puede ver o se puede oír en este caso, o un avión, por ejemplo, que está haciendo una llamada SELCAL en una banda de 6 megahercios, entonces se dan realmente cuenta, ¿no? de la potencialidad de lo que es la radioafición. Es decir, no deja de ser un sistema de transmisión igual que un profesional, igual, porque no hay tantas diferencias, lo único que es abierto y democrático, como dices tú. Uh-huh. Hace un momento estábamos hablando aquí en el episodio con Jorge Lama del grupo de Enxeñerías en Fronteiras, que precisamente ponen también en marcha un taller en julio sobre iniciación a la radioafición,
Y claro, hablábamos de esta dualidad, ¿no? De la ingeniería y radioaficionados, ¿no? Tú estabas diciendo ahora muy bien que el radioaficionado antes quería ser ingeniero, ¿no? Y yo creo que todo radioaficionado, todo aficionado a la radio, toda persona curiosa tiene una parte de ingeniero, tiene una parte. Yo muchas veces lo digo, yo soy una persona de letras con un alma de ciencias, ¿no? Porque soy alguien de letras que le gusta mucho la ciencia. Entonces, al final se tocan, son campos que se tocan, la radioafición, la ingeniería y todo ese conocimiento. Y hay una cosa que me encanta y es que lejos de ser esta entrevista, podría serlo, pero lejos de ser una promoción, las plazas están cerradas, no quedan plazas para el curso de iniciación, ¿verdad? No, ha sido un éxito total esta vez. Mira, empezamos los cursos en el 2013. 2013 iniciamos los cursos de radioaficionado y se nos apuntaban 5 o 6 personas como máximo. Habían sido estudiantes antiguos míos que lo hacían, pues bueno, porque les interesaba un poco el tema y por conocimiento, digamos, de mi información y todo. Y este año que hacía unos cuantos años que no lo hacíamos porque yo tenía otras faenas en la universidad, ahora se han apuntado 27 y hemos tenido que cerrar plazos, ¿vale? Yo creo que estamos súper contentos. Se han apuntado gente de fuera, gente de la escuela, futuros ingenieros ya titulados. Es decir, yo personalmente estoy muy contento. De hecho, hemos tenido que cambiar de aula. Antes lo hacíamos en un laboratorio de radiocomunicaciones, que era un espacio un poco más cerradito, más pequeño, y ahora hemos habilitado una aula mucho más grande. Hemos tenido que trasladar los equipos, porque cuando hacemos el curso tenemos los equipos, tenemos un equipo de HF con sus antenas conectadas, tenemos un equipo de V, un equipo de U, tenemos el pica-pica, el pica-piñones, que lo hace un compañero que tengo que nombrarlo, que es Francis, Eco Alpha 3 Foxtrot Tango, que nos va a hacer las demostraciones y hará toda la parte, digamos, más experimental, que es un radioaficionado de primer orden. Y bueno, se nos ha desmadrado, la cosa se ha desmadrado y estamos súper contentos. Lo que no sé tampoco es si a lo mejor, debido al corte de luz que hubo hace unas semanas o hace unos meses, esto también tiene que ver alguna cosa. Yo creo que también la gente se ha dado cuenta que esos radioaficionados, esos chalados que estaban con sus aparatejos hablando de no sé qué, pues que tiene su qué, ¿no? Tiene su sentido en este caso, ¿no? Y creo que es muy posible. Mucha gente ha abierto los ojos, porque se ha dado cuenta que cuando no hay luz, pero no hace falta que no haya luz, que no haya internet. Si no hay internet no tenemos nada de comunicaciones. Sí. Y el otro día se demostró, evidentemente, una cosa ya en plan bestia que fue sin luz. ¿Vale? Por tanto, totalmente. La gente está interesada. De momento cerramos. Supongo que el año que viene lo repetiremos otra vez y a ver cómo va. 27 alumnos me parece, vamos, un exitazo, porque coméntanos un poco, más o menos así, por encima, ¿no? ¿Cuál es el temario que vais a tocar en esta preparación, en este curso de iniciación? Pues mira, pues muy simple. Como siempre hace cualquier radioaficionado cuando va al examen, ¿no? Se mira el BOE y se mira el temario, digamos, único, resumido y escueto que marca, digamos, el boletín oficial, ¿no? A ver, lo que empezaremos será pues, por la parte, digamos, más teórica, que sería la parte de electricidad, la parte de electromagnetismo, tocaremos antenas, tocaremos líneas de transmisión, tocaremos receptores, transmisores, es decir, seguir un poco la pauta de lo que es el BOE y intentar que cada vez que haya algún concepto que se pueda visualizar o oír en un aparato, digamos, nuestro, en un equipo de HF o de VHF, verlo, tocarlo y utilizarlo. ¿Vale? Es decir, intentar ir mezclando lo que es la parte teórica con la parte práctica. Eso es lo que intentamos. Es que esa es la parte de visualizar, lo has dicho tú muy bien, visualizar, ¿no? Yo el otro día estaba con mi hija mayor, estábamos jugando a la comba, ¿no? Y le explica y le dije, mueve la mano fuerte con la comba, ¿vale? Y vio que para que la onda fuese más grande tenía que hacerlo con más fuerza, es decir, con potencia. Yo le decía, mira, esto es lo mismo que en la radio. Necesitas más potencia para mover una onda más grande, por ejemplo, en 40 metros, en 80 metros. En cambio, un movimiento pequeño hace que la onda sea, con menos esfuerzo, puede ser una onda más pequeña, como puede ser 70 centímetros VHF. Correcto. Entendió la mitad. Pero creo que los radioaficionados tenemos
obligación prácticamente de intentar bajar todos esos conceptos de esa manera para que la gente que nos rodea los pueda entender, porque muchas veces, ya te lo digo, no los entendemos ni nosotros. O sea, bueno, es complicado. Si queremos llegar, digamos, al punto, digamos, de entenderlo al 100%, es complicado. Claro, pero sí es verdad te digo, la impedancia, a mí la impedancia me cuesta muchísimo entenderla. A mis alumnos de ingeniería también les cuesta bastante, claro, con los números complejos. Lo que pasa es que aquí hay un poco, digamos, el intento, ¿no? Que eso lo intentamos todos los docentes, todos los profesores, y eso es lo que he intentado desde el primer día que me dediqué a la docencia, intentar ser lo más didáctico posible, que eso es difícil, y a veces vale más una imagen que 1000 palabras. Sí, ¿vale? Por desgracia, un hecho, una foto, un momento, sí. Y entonces puedes entender ese concepto que a lo mejor es súper abstracto, y después te das cuenta que tampoco es tan difícil, porque no es tan difícil las cosas, pero tienes que verlas. Sí, tienes cierto. Que verlas. Por eso, por desgracia para el podcast, y lo digo muchas veces cuando inicio según qué episodios en los que intento abordar temas técnicos como estos, la dificultad que supone no tener esa imagen, ese soporte de imagen donde es mucho más fácil entender las cosas. Explicarlas es bastante más complicado. Pero sí que es un papel que hacemos los radioaficionados, y el hecho de que tú seas profesor de la facultad de esta Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels, de la UPC, y además en tu condición de radioaficionado, hace que, bueno, pues que se abra un poco más esa puerta de la radioafición a toda esa gente que a priori pues tiene una cierta ya sensibilidad, ¿no? Y tiene la puerta entreabierta, ¿no? Ya tenemos un poco el pie metido en la puerta. Fíjate que esto, digamos, es como diría, un granito de arena que yo, como un radioaficionado normal y corriente, simple, que intento, pues como ha hecho mucha gente, como haces tú con tu programa, como hacen compañeros de La Salle Bonanova, que también tienen un radioclub súper excelente, como está haciendo Enric Monzó, que es el vicepresidente de la URE, que estoy en contacto con él para hacer cualquier tipo de promoción con los estudiantes, como Enric Fraile. Hay tanta gente que se dedica a generar un granito de arena. Claro. Y entonces aquí hemos hecho más cosas. En el 2017, gracias a estos compañeros que acabo de citar, hicimos un contacto con la Estación Espacial Internacional. Eso fue el 4 de diciembre del 2017, y yo creo que fue una experiencia excelente, no solo para nuestros alumnos, sino para cualquier persona que esté interesada en el mundo de espacio y en el tema de radiocomunicaciones, ¿no? Hicimos también, en el 50 aniversario de la UPC, hicimos un concurso con un indicativo especial, que fue un éxito total. Es decir, vamos haciendo pequeñas cositas, cada uno desde su habitación pequeñita, ¿no? Desde su ventanita, y yo creo que entre todos pues intentamos mejorar la radioafición. Y sobre todo, un dato que me preocupó bastante, el otro día en una reunión en el Consejo Comarcal de Cataluña, de la URE, el Enric Fraile me comentó que la media de radioaficionados últimamente estaba sobre los 70 años. Ya. Eso es un problema grave. No sé cómo vamos a acabar, pero hay que darle la vuelta. Hay que intentar la juventud. Fíjate que había una cosa también que el otro día me dejaban en un comentario de un episodio, y me pareció también muy acertada, que a veces hablamos de las nuevas generaciones como si tuvieran que ser los de 17, y esta persona decía, bueno, si la media de edad, precisamente comentaba, si la media de edad está en torno a esos 63, 65, 70 años, la siguiente generación que se incorpora posiblemente son todos esos, como aquí un servidor con 48, 45, 40, que nos reenganchamos a la radio, que tal vez vivimos aquella radio en los 90 y que ahora nos reenganchamos. Y ahí abrimos un poco el campo, porque si los de 40... Si hay un gap muy fuerte entre los de 70 y los de 17, eso es más complicado. Pero si vamos rebajando la edad y hacemos que se reenganchen ahora, como estamos viviendo en los últimos años, creo, ya no a raíz del apagón, que también, sino en los últimos años, un reenganche por parte de gente de 40, 45, 35, que se reenganchan. Son gente que a lo mejor habían oído algo de radio, se han reenganchado. Es más fácil que a través de ellos entre luego gente también un poco más joven, tal vez. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Supongo que debe ser una cosa, digamos, normal y funcional de la vida. Uno pues se casa, tiene hijos o se independiza,
tiene faena y entonces, pues bueno, la radio a mí me ha pasado también, durante muchos años. Y después, al cabo de un tiempo, pues bueno, te pica otra vez ese gusanillo y vuelves a tener esa emoción del primer día cuando salías en 27, de la manera pirata que hacíamos en los años 80. Y bueno, y entonces te das cuenta que este mundo yo no lo puedo dejar otra vez. Tengo que reengancharme. Pero hay una cosa, Xavi, yo creo que es importante. Y eso es un tema que se ha hablado mucho con gente que se dedica a promocionar la radioficción. El problema está en los más jovencitos, en el colegio, en los colegios, en los institutos. Ahí yo creo que es donde se puede intentar. Pero claro, eso no depende solo de nosotros. Depende de los profesores y las profesoras que hay en esos institutos. Sí. Por eso hay mucha gente que está intentando trabajar con los profesores para que ellos puedan intentar generar esa tecnología, esa animación, a que la gente pueda conocer lo que es el mundo de la radio. Y en este caso, el nuestro, el mundo de la radioficción, ¿no? Pero es muy complicado. Muy complicado. Totalmente. Porque ya sabes cómo va el tema de Internet y todo. Pero de todas maneras, hay dos aspectos y aprovecho esta parte de la conversación porque creo que son importantes. Una es, dejemos que los niños jueguen con la radio. ¿Vale? Dejemos a los niños que jueguen con la radio porque es la mejor forma de meterles el gusanillo. Siempre lo digo, pero es así. Regalad PMRs, regalad equipos de CB, regalad equipos para bandas libres en las cuales ellos puedan empezar a cacharrear y empiecen sobre todo los PMRs que pueden jugar con otros amigos, etcétera. Eso es lo primero. Y luego la importancia de plantar la semilla. Esto que estabas diciendo de los colegios. No vamos a ir a un colegio y vamos a conseguir que esos niños vayan a su casa y digan quiero ser radioaficionado. Pero si conseguimos al menos plantar, que lo conozcan, que suene, tenemos que sacar la radio de nuestros cuartos de radio, tenemos que hacer todo lo posible. Hablabas de esos granitos de arena, ¿no? De todos los compañeros que de una forma o de otra saquemos la radioafición, saquémosla a la calle, enseñémosla. Cuando hablemos con la gente no nos autocensuremos pensando que somos... Es que esto me pasaba a mí al principio, de autocensurarme y pensar y decir, no te voy a decir de qué va mi podcast porque es de frikis. No, ahora lo llevo a gala. Y sí, es sobre radioafición. Sobre radioafición. Oye, pues lo voy a escuchar. Bueno, pues vale. Romper un poco ese tabú, sacarlo y enseñarlo, porque de esa forma es como podemos... Seguramente no vamos a tener una conversión como la de Pablo en el Nuevo Testamento. Quiero decir, no vamos a conseguir que la gente caiga del caballo y al día siguiente se haga radioaficionada. Pero lo que está claro es que si no sacamos la radio a la calle y no la ponemos en primera línea, es complicado que la gente se enganche. Y por eso iniciativas como la tuya son importantes. Pero bueno, Xavi, lo intentamos. Yo creo que intentamos. Lo importante es como mínimo intentarlo. Correcto. Oye, David, una pregunta. Tengo pues ganas de saberlo. Tus compañeros de profesores de la universidad, de la Facultad de Telecomunicaciones, ¿cómo viven esto de que sea radio? O sea, ¿qué relación tienen con el hecho de que sea radioaficionado? Pues mira, de hecho hace años cuando se enteraron que era un friki de la radio, de hecho, mira, ya volvemos a ponerle la etiqueta a nosotros mismos. La etiqueta. Mira, fíjate, te voy a dar estadísticamente cómo estamos aquí en nuestra escuela. En nuestra escuela somos 2 radioaficionados. Francis, que es el compañero que también me ayudará a hacer el curso, y yo, no hay nadie más. Pero sí que es verdad que con el tiempo ellos mismos se han dado cuenta que es una parte súper importante de las radiocomunicaciones. Claro. Y hay muchos profesores que ahora últimamente están utilizando los equipos de radioafición que tenemos aquí conectados para hacer algún tipo de práctica, para visualizar aquello que explican en clase y verlo y escucharlo. Claro. Este año, por ejemplo, en el curso de radio ya se me querían apuntar 4 o 5 profes compañeros míos. Es decir, que parece que les ha picado un poquito más el gusanillo, ¿vale? Es decir, que están interesados. Pero no, se lo toman bien y normalmente lo aceptan con gratitud, como diciendo, ostras, radioaficionado. Uy, yo cuando era joven había escuchado, había hablado con una emisora de 27 o mis padres tenían un walkie-talkie. Se lo han tomado muy bien y de hecho quieren intentar participar en ese mundo. Y lo que intento yo es que participen mucho más. Y que intenten coger todos estos contenidos experimentales y visuales, que lo utilicen en sus asignaturas
para que los estudiantes tengan, digamos, una forma, digamos, más cualitativa y más visual de ver esos conceptos teóricos que te comentaba anteriormente. Pero bien, están contentos. Soy un friki, pero me tratan como una persona. Con normalidad. Te tratan con normalidad. Muy bien. Pues que sepáis que no os podéis apuntar a este curso de operador porque ya están las plazas completas, pero bueno, habrá una 7ª edición, esperemos, y después de la experiencia de este año. Y está muy bien que, aprovechando pues ya la llegada del verano y un poquito más de... ya se acaban las clases, etcétera, pues este curso de operador de estaciones de radioaficionado que ponéis en marcha en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels, el EETAC de la Universidad Politécnica de Cataluña. David, Eco Alfa 3, Fox November Charlie, muchas gracias por pasar por aquí por CECU en Frecuencia. Gracias a ti, Xavi. Y fantástico. Es un placer haber estado en tu podcast y solo decir una cosa que he comentado antes, pero la quiero decir con más insistencia, felicitar sobre todo a toda la gente de forma anónima que en toda España está haciendo cursos de radio, cursos en escuelas, cursos de promoción, que yo sé que hay mucha gente que está colaborando. Yo conozco principalmente gente que está aquí en la URE, aquí en Cataluña, o en Badalona, o en Castelldefels, o en el Baix Llobregat, y son gente súper apasionada que está intentando hacer lo máximo de este tema, y por tanto felicitar a toda esta gente. Yo ya te digo antes, lo que te he comentado antes, Xavi, yo soy un granito de arena, nada más. Intento aportar lo que puedo. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, decían cuando yo era muchísimo más joven de lo que soy ahora. Así que hay que seguir aportando. David, muchas gracias y nos escuchamos en las bandas. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Recuerda que puedes escuchar CECU en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99 € al mes en cecuenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Y vamos a ir poniendo el punto y final a este episodio 118 de CECU en Frecuencia, precisamente escuchándoos a vosotros, porque al hilo de lo que estamos hablando en este episodio sobre la formación, la necesidad de formación, tanto para aquellos que se inician en el mundo de la radio y empiezan a estudiar para el examen, para sacarse su autorización administrativa a través del examen en telecomunicaciones, como de todos los que ya somos radioaficionados y queremos seguir formándonos a lo largo de nuestra vida dentro de la radio, ¿no? Precisamente la importancia de la formación. De eso precisamente nos habla Eco Alfa 7 Kilo Delta November Óscar Oyola, que nos dejaba este mensaje en la comunidad de CECU en Frecuencia al respecto de la formación. Hola a todos. Pues nada, acabo de finalizar el episodio de esta semana, el 116, y quería hacer aquí una pequeña, porque creo que en texto iba a ser un poquito largo, una pequeña reflexión, y es que hoy en día, sobre todo la gente joven, prácticamente no saben cómo funciona el tema de las transmisiones. Hay mucha gente que se piensa que el móvil o los datos son una especie de ente, un ente como un contador que alguien les impone, ¿no? de datos, pues tiene 50 gigas, ¿no? Pues 50 gigas es un contador como el que pone un contador de un cronómetro. Pero no sabe realmente cómo llegan los datos. Yo, como alguna vez he dicho, hay gente que piensa que los móviles se comunican unos con otros como el que se comunica con un walkie, pero no saben ni cómo, ni por qué, ni nada. Entonces, claro, con el tema del apagón, es verdad, a todos nos ha pasado, que todos se nos han acercado. Oye, tú eres radioaficionado, ¿tú estarías conectado en el apagón? Y digo, sí, yo pude hablar con gente y demás. Pero claro, no saben realmente cómo lo que se expone en el episodio, que no sabes ni cómo, ni si con un walkie efectivamente funciona como hablo con un fulanito que está a 1000 kilómetros o yo qué sé, o donde sea, como el que habla exactamente con un teléfono. Que realmente no saben ni cómo funciona, tampoco. Porque el problema, porque incluso la gente de más edad, nuestros padres, madres y demás han sabido que tenían que mover la antena para sintonizar la emisora de radio, o subirse al tejado para el tema de la televisión, para mover la antena, se veía mal, bien, o cambiar un cable de bajada,
Sabes que hay cosas, bueno, hay muchos que a lo mejor lo han hecho los técnicos, pero bueno, tenían que saber un poquito mínimo y que eso llegaba a través de una antena de repetidores y que les llegaba a su casa. Pero yo creo que hoy en día hay mucha gente joven que eso lo desconoce. No saben cómo funciona ni les interesa. Entonces, claro, lo primero es esa, digamos, claro, esa pedagogía primaria. Es que no sé, que prácticamente es una cosa que tendría que ser de colegio, pero bueno, no sé los temarios hoy en día si se ve algo de esto. Pero bueno, esa es la base, digamos, primordial. Es que la gente no sabe cómo funciona. Y les da igual, que eso es otra historia, pero bueno, que se creen que esto funciona como un contador, un ente ahí que nadie sabe. ¿Vale? Venga, hasta luego. Pues muchas gracias, Óscar. Y en la misma línea, más o menos, se expresaba Juan Carlos Eco Bravo 7 Bravo Whisky Charlie, aunque primero habla sobre la formación, sobre la necesidad de conocer un poco más el mundo de la radio, que al final nos rodea. Las ondas de radio nos están rodeando constantemente y tener un poco ese conocimiento pues no está de más. Pero además luego lo entroncaba también con otro de los temas que estuvimos hablando en los últimos episodios, el tema del apagón y de esas enseñanzas que nos ha dejado el apagón que sufrimos y que ha traído a tanta gente nueva a la radio. Muy buena. Respecto a esto que comentáis de que ahora pues la juventud no es capaz de subirse a orientar antenas de la tele y cosas de estas, yo creo que eso tiene mucho que ver el tema de lo fácil que es todo, las interfaces de todas las cosas, lo fáciles que son de utilizar y lo que hacen que no tengas que aprender nada. Entonces yo creo que antes había mucha curiosidad por necesidad que hoy no existe. Hoy los únicos que son curiosos y que quieren aprender algo es porque les nace de ellos, no tienen necesidad, lo hacen por placer. Y creo que el problema que hay con eso pasa mucho en los chavales que no saben utilizar un ordenador, por ejemplo. Mi mujer es profesora de matemáticas y les manda un trabajo y los chavales no saben abrir el Word, no saben prácticamente hacer nada. Todo lo que no sea con los dedos en una pantalla del móvil no lo saben hacer. Y bueno, ahora voy a contar una anécdota de mi mujer precisamente, que aunque está cerca de mí y algo de radio se le pega, pero evidentemente no tiene mucho conocimiento de esto. Y bueno, ella me ha visto y le he enviado alguna vez correo a través de WinLink con HF o en VHF, que tengo yo aquí un RMS montado. Y el día del apagón, a las 1 de la tarde estaba en el instituto allí y no sabía muy bien qué estaba pasando. Y ella vio que no había cobertura y pensó, bueno, como mi marido me manda correo a través de la radio, voy a mandarle un correo a esa dirección. Y claro, evidentemente no me llegó, pero me hizo mucha gracia al día siguiente cuando me conecté a WinLink con el walkie y ya había vuelto la cobertura móvil, me llega el mensaje de Juan, ¿qué está pasando, por Dios? Digo, fue bastante curioso. Y bueno, como curiosidad también WinLink me sirvió para comunicarme, porque yo sí tenía internet aquí donde tengo el RMS y mientras estaba en la calle sí pude enviar correos a otro CPD de los nuestros que está en la provincia de Cádiz y que pudieron recibirlo allí para ver cómo estaba, si estaba aquello funcionando o no, porque no tenía otra forma de comunicarme con ellos. Y precisamente, hablando del apagón, de toda la gente nueva que ha desempolvado sus equipos, ha vuelto a la radio y que los tenemos que acoger con la mayor de las alegrías, porque van a llenar nuestras bandas muchos de ellos, y aquellos que vengan con otros pájaros en la cabeza que no son aquellos por los cuales estamos normalmente en las bandas haciendo radio, pues ya de forma natural ya seguramente dejarán nuestra afición. Escuchamos a Juanjo González, Eco Alfa 3, Hotel India Golf, que ha vuelto a la radio. Y bienvenido, Juanjo. Hola, buenos días a todos. Soy Eco Alfa 3, Hotel India Golf, y he estado escuchando el podcast de esta semana y quería haceros una reflexión porque, bueno, te agradezco, Xavi, que no le hayas dado un enfoque, a ver si me explico, como a los que hemos vuelto a empezar otra vez en la radio. Yo me he sentido últimamente, sobre todo en radio y por algunos canales, no digo aquí, pero en otros canales de Instagram, de Telegram o de WhatsApp y tal, como un poco como menospreciado, ¿no? Por haber vuelto a la radio, en plan de, bueno, cuando pase el apagón, cuando pase ya el efecto apagón, pues todo el mundo se irá, volveremos a la normalidad y
bueno, y me ha gustado el enfoque que le habéis dado, sobre todo el amigo Tomás, hablando sobre, bueno, los dos tipos de personas, ¿no?, que te puedes encontrar un poco en este momento, que son la gente que ha llegado como a la radioafición pensándose que es un teléfono, ¿no?, pensando que esto va a ser como para usarlo cuando fallen los teléfonos, usará la radio, ¿no? Y si no fallan los teléfonos, pues no usa la radio. Eso es un tipo de persona. Y otro tipo de personas son los que ya, o bien ya habíamos sido radioaficionados, bueno, aunque lo seguimos siendo, pero vamos, habíamos obtenido una licencia previamente, o no, o gente que la ha obtenido ahora porque le ha llamado esto y ha dicho, pues vamos a meternos en esto que me llama la atención, ¿no? Y entonces se ha sacado la licencia y se ha comprado equipos, o está en ello, que mucha gente está en ello. Bueno, sea como sea, la verdad que tenemos que agradecerlo, ¿no? Al final es gente que va a venir y bueno, los que no son de calidad, la gente que solamente quiere la radio como un teléfono, pues no se va a quedar, evidentemente, va a desaparecer. Y la gente de calidad, la gente que o bien ha vuelto a la radio después de mucho tiempo, ha desempolvado los equipos, o bien le ha llamado esto y se ha sacado la licencia, se ha comprado equipos. Pues todo eso es de agradecer, ¿no? Es gente nueva que vamos a tener y yo me incluyo en ellos, que yo también he vuelto después de muchos años. Y bueno, yo en mi caso fue escuchar, ya estaba escuchando podcast de preparacionismo, de cosas así. Llevaba 13 años sin hacer radio y no sé, cayó en mis manos tu podcast número 112, nunca mejor dicho ese número. y bueno, y a raíz de ahí empecé a escucharte, empecé a encender mis equipos antiguos que tenía por ahí guardados, empecé a ver que había gente, empecé a hablar y bueno, pues otra vez estoy metido en el mundillo. O sea que bueno, nada, simplemente eso, agradecerte que no hayas utilizado como muchos sitios que han dejado como vejatorio, ¿no?, hacia los que hemos vuelto. Y nada, y felicidades por tu podcast y un abrazo a todos, ¿vale? Estamos en contacto. A3 Hotel India Golf, a la escucha, un saludo. Y con ellos, con Eco Alfa 7 Kilo Delta November, Eco Bravo 7 Bravo Whiskey Charlie y Eco Alfa 3 Hotel India Golf, nos despedimos por esta semana. Volveremos la próxima semana con más temas relacionados con la afición a la radio y con la radioafición aquí en CQ en Frecuencia. Pues bueno, para seguir llenando los podcasts y llenando las bandas hasta que llegue el próximo martes, como os digo siempre, y ahora que viene el buen tiempo y podemos ir a activar con mayor comodidad. Oye, que la temperatura ayuda, no hay tanta lluvia, no hay tantas cosas que nos imposibilitan el hecho de sacar nuestros equipos a la calle y mostrar aquello que hacemos a todo aquel que se quiera acercar a nosotros. Y por eso precisamente es muy importante que hagamos, sobre todo... Bueno, espera, para. Antes de que nos vayamos, tengo que decir que el próximo sábado 21 de junio, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, hay el habitual y bianual, ¿vale?, porque se hace 2 veces al año, la activación SOTA VHF. ¿Vale? Que cualquiera de vosotros que quiera hacer SOTA VHF y, como decía ahora, llenar las bandas altas VHF de actividad en radio desde SOTA, que lo hagáis. Os dejo enlazada la información en las notas del episodio también. Ya sabéis, como se suele hacer 2 veces al año, y muchos de los compañeros de esta comunidad de CQ en Frecuencia forman parte de esta iniciativa, pues podéis subir, apuntaros, hacer un SOTA y, como os decía, llenad la banda de VHF de SOTA. Lo digo ya por si se me pasa de aquí al 21 de junio. Yo no voy a poder participar porque tengo un compromiso ese sábado 21 de junio. Ya sabéis que es mala época esta, mayo-junio es una época muy complicada y siempre me ponen algo, pero desde aquí os voy a estar animando a todos y seguramente algo aparecerá por aquí de lo que se ha hecho en esa activación especial de SOTA VHF. Dicho esto, como os venía diciendo y como os iba a decir, también en esa activación SOTA VHF y en todo lo que hagáis, haced sobre todo muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73